esta historia. Esta historia comienza, y yo no estaba en el ministerio en ese momento, estaba en el Banco de la República, pero comienza con la decisión del gobierno recién posesionado en 2018 de llamar a una misión para estudiar por qué no teníamos un desarrollo mayor del mercado de capitales. Y ese fue el foco inicial del tratamiento de esta ley. Y luego fueron sumándose otros aspectos que tienen como unidad en materia el desarrollo financiero, digamos, el desarrollo del sistema financiero. Toda una agenda de pagos que se venía trabajando institucionalmente, digamos, en distintas partes del sector público. Viene una gran iniciativa de reforma al sector público financiero que se enmarca dentro de la conformación del Grupo Bicentenario y también la necesidad de fortalecimiento institucional, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, específicamente de las dos instituciones que son como el corazón de la política pública financiera, que son la Super y la URF. Entonces yo diría que estos cuatro capítulos se fueron armando en el tiempo, partiendo del tema inicial de mercado de capitales, pero se fueron uniendo otros temas que creo que son importantes y que, como decía, tienen como un hilo conductor y como una unidad de materia como en el desarrollo financiero. En ese punto yo quisiera decir cómo veo yo la ley. O sea, la ley no, un poco diciendo qué es y qué no es. ¿Qué no es? No es una idea, digamos, no es una idea como la que probablemente muchos de los que están acá desarrollaron a principios de los 90 o yo creo que es más un conjunto de iniciativas que pueden tener un efecto muy grande en el funcionamiento del sistema financiero y por esa vía en cosas importantes, digamos, en ahorro, inversión, productividad total de los factores, temas de ese estilo que son muy importantes. Y entonces es un conjunto de iniciativas, digamos, que tienen esa idea común de ser como de parte del desarrollo del mercado financiero, pero no son, digamos, una idea concreta, digamos, una gran idea, sino, como decía, un conjunto de opciones de mejora de distintos aspectos del sistema. Y allí, digamos, como se ve de estos cuatro bloques, hay una cosa que no se está modificando, que no se pretende modificar, y es el funcionamiento de los establecimientos de crédito privados. Digamos que allí ha habido un trabajo continuo y persistente legal y regulatorio, que yo creo que tiene como el fin de ese ciclo en la ley de conglomerados, y por eso no se está tocando en esta ley. Sigamos. El quinto punto era el sector asegurador, del cual voy a hablar un poquito más adelante. ¿Y por qué es el quinto punto el sector asegurador? Comencemos entonces por el primero de los puntos que les había mencionado, que es el mercado de capitales. Yo creo que, aunque yo no estaba en ese momento, creo que nace la idea de que tenemos un mercado de capitales muy pequeño y que esto tiene costos en eficiencia. Acá hay un poco la comparación de las tasas de interés entre bonos corporativos y crédito comercial, y ahí un poco la ilustración de que las tasas de los bonos corporativos son más bajas, con la idea de que un mercado de capitales dinámico puede tener un efecto muy importante en los costos de inversión, el costo de uso del capital, y bueno, todas esas variables relacionadas. Igual, toda la idea del número de compañías listadas pues muestran que hay algún espacio para ganar en ese sentido. Lo mismo en los activos bajo administración, pues tenemos un espacio grande con respecto a los países grandes, y en la gráfica que no se ve nada, lo que se mostraba era la penetración del sector asegurador, pensando también en ese sector como un sector de los que tienen que
dentro de su portafolio óptimo, inversiones de largo plazo, de acuerdo pues a la estructura que tenga de sus coberturas, y teníamos me tienen que creer, que lo que mostraba el cuadro era que la penetración en Colombia era relativamente baja. Eso tiene una correlación muy grande con el PIB per cápita, pero aún corrigiendo por el PIB per cápita tiene una penetración baja. Sigamos. Entonces, con eso en mente, mi lectura de lo que se presentó en términos de mercado de capitales, creo que es una idea central, y es una idea en la cual pueden haber reformas legales y regulatorias que nos lleven a la frontera. Digamos que estamos muy adentro de la frontera, de una frontera definida en tres objetivos fundamentales. Uno, una eficiencia del mercado desde el punto de vista del inversionista. Segundo, bajos costos en el proceso de emisión. Y tercero, seguridad del mercado y de sus participantes. Si uno piensa que esa es la función objetivo, digamos, de la sociedad y del regulador, estamos como lejos de la frontera, estamos como lejos de esa frontera. Y lo que se hace es que se han identificado un conjunto de iniciativas que nos pueden acercar a esa frontera. Y yo creo que como dos ideas complementarias está apoyar la innovación no solamente al interior del sistema financiero, sino el apoyo que el financiamiento hace a los innovadores en general en la economía. Y segundo, promover la internacionalización, muy centrado en lo que es el tema de las infraestructuras, que voy a referirme un poco más adelante. Sigamos. Entonces, yo diría que para tener un esquema en mente sobre el mercado de capitales, pensemos como en estas cuatro partes. Una, que son los oferentes de recursos. Hay unos oferentes regulados, que son portafolios pensionales y los portafolios de las compañías de seguros. Hay tesorerías públicas y hay inversionistas privados. En el medio del mercado, pues hay intermediarios y hay infraestructuras que hacen que las operaciones se puedan realizar, y al final pues están los demandantes de recursos, que son básicamente el sector real. Y hay unas reglas de funcionamiento, digamos, del campo de juego, digamos, en el que está inmerso toda esta historia, digamos. Entonces, comenzando, digamos, en la parte del lado de los oferentes de recursos, pues unos oferentes muy importantes tienen que ver con todo lo que está ligado al sistema privado de pensiones, tanto en su etapa de acumulación como en su etapa de desacumulación. Y creo que allí hay un punto importante, un punto que ha sido debatido, y es acá hay una intersección entre temas de mercado de capitales y temas de la política pública de seguridad social. Pero creo que el hecho de tener un sistema de capitalización y pensar en una desacumulación a través de rentas vitalicias hace que esas dos cosas estén inherentemente ligadas y no se pueden separar. Entonces, por eso se abordan esa clase de temas en esta ley. Y aquí quisiera hablar brevemente de cuáles son los puntos que se está tocando en la ley al respecto. Hay en los fondos de pensiones, y eso fue una cosa que fue evidente desde los primeros años de funcionamiento de los fondos, una multiplicidad de inversionistas. Hay gente que tiene 50 años y tiene una expectativa de vida de 6 años más o 7 años más. Hay gente que tiene 20 años y tiene una expectativa de vida de 70 años más. Y la composición óptima del fondo pues es obviamente diferente para cada uno de ellos. ¿Cuál fue la solución a ese problema? La solución inicial se hizo en la reforma financiera del año 2009 fue no hacer solo un fondo, sino crear 3 multifondos. Y la solución propuesta es ampliar el número de multifondos. Aquí, y tal vez me hacía falta decirlo, pues buena parte de estas iniciativas recogen recomendaciones de la misión de mercado de capitales que mencioné al principio. Y digamos que en la misión es un poco, indica que se debe ir hacia un punto en el cual el portafolio refleje muy claramente como la función de utilidad, digamos, del inversionista. Obviamente, llegar a una cosa al extremo de tener un portafolio por cada persona tiene muchos problemas de costos, problemas de hacer replicable el portafolio, de comparar la rentabilidad
ajustada por riesgo, por ejemplo. Entonces, la solución propuesta es permitir, dar la opción de que el regulador amplíe el número de fondos en los cuales se puede invertir. Un segundo y tercer problema que están interrelacionados son la alineación de incentivos de los administradores. Hoy en día hay el elemento más fuerte de la alineación de incentivos es la composición de la reserva de estabilización, que tiene una composición similar a la del fondo. Entonces eso, que es parte del patrimonio de los dueños, pues genera una alineación de incentivos, aunque tiene problemas, digamos, de diversificación de riesgo. Cuando le va mal al fondo, le va mal también a la reserva. Y está una idea que nos ha implementado de comisión por desempeño que se instauró, digamos, en esa reforma financiera del 2009. Y relacionado con eso, un problema de cómo se evalúa el desempeño del intermediario. Entonces, hoy en día lo que hay es una evaluación ex post de la rentabilidad, que es con la rentabilidad mínima, y tal vez otra cosa que no puse allí, pero pues sería como digamos, la señal de mercado de cuál ha sido la rentabilidad con algún parámetro y con algún deflactor relevante de cada uno de los fondos. Todo esto que hay hoy en día tiene una gran crítica. La gran crítica es que esto, con un mercado muy concentrado como el que tenemos, conduce a comportamientos de manada en que todos los fondos básicamente hacen lo mismo para no pagar la rentabilidad mínima. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenía el proyecto original y el proyecto que se radicó? Era habilitar la comisión por desempeño, abrir la posibilidad de tener un cobro de comisión sobre el acervo, que en la medida en que sube la rentabilidad, sube el acervo y sube la comisión, y reemplazar, digamos, las medidas de evaluaciones post como por cosas más de gobierno corporativo. Y en términos de control de riesgo, había lo que hay hoy en día son como límites paramétricos que se señalan regulatoriamente. Y a lo que se iba, o lo que se va en el proyecto, es una evolución de los modelos de riesgo más comprensivamente. Digamos que en estas dos últimas cosas lo que hay hoy es como más del espíritu de Basilea, si uno piensa por allá en lo que fue la respuesta a la crisis de los 2000, y lo que se está pensando es más el tipo de la respuesta que tuvo Estados Unidos, digamos, de no tener tanto parámetro y tanta regulación paramétrica, sino tener más una forma de gobierno corporativo y de evaluación de los modelos de riesgo que alinee los incentivos de los administradores. De esto, en el primer debate, murió la idea de acabar la rentabilidad mínima que había sido propuesta por la comisión de expertos y acogida por el gobierno y por el ponente inicial. Yo creo que tal vez en la idea de que eso hacía más fácil la vida que eliminarla hacía más fácil la vida para los administradores. Yo creo que un poco la discusión en el Congreso probablemente fue el objetivo de este esquema no es que la vida de los administradores sea más fácil o menos fácil, sino que los incentivos estén alineados para el ahorrador final, pero bueno, esa fue la decisión del Congreso y pues a decir verdad, en el mundo no hay una tecnología que haya sido dominante para evaluar el desempeño de portafolios a tan largo plazo. Sigamos. En el tema de la protección a la vejez también está la etapa de desacumulación y está como la etapa de riesgo en la época de acumulación, de riesgo de que las personas pues tengan enfermedades laborales o que tengan alguna clase de hecho, digamos, estocástico que hace que no pueda seguir cumpliendo con la etapa de ahorro. Eso ha hecho que las primas de la Comisión del Seguro Previsional sean muy altas. Entonces, el contrato, si uno habla con las aseguradoras, dice, mire, este es un contrato muy abierto, yo no sé realmente cuál es la densidad de probabilidad, digamos, de estos eventos y yo no, o le pongo un precio muy alto o sencillamente no lo ofrezco.
¿Cuál es la solución que se estaba proponiendo ese problema? Es acotar un contrato, cerrar un contrato y decirle a las aseguradoras, mire, usted tiene que responder exactamente por esto y todo lo demás es riesgo fiscal. Y yo creo que esta es una muy buena medida para que exista ese mercado y tenga precios razonables. Obviamente allí hay alguna trade-off entre la existencia misma del mercado y algo de riesgo moral, de que las aseguradoras teniendo el reaseguro fiscal, pues no hagan su mejor esfuerzo, pero yo creo que aún así acotar ese compromiso de la aseguradora es bueno. Segundo, el límite de la comisión. Este mismo hecho de que el seguro previsional ha ido subiendo en el costo, está, digamos, estrechando el margen que tienen los administradores de pensiones. Y la verdad es que no encontramos una buena solución a ese problema. Pues tenemos la idea de incrementar la competencia tanto en el seguro previsional como en las comisiones de las administradoras de pensiones, y ahí se permite, dentro de la ley, se da el espacio para implementar esquemas de competencia. Hay otros que ya se podían con las regulaciones anteriores, y la idea del gobierno cuando se hizo esta ley era incrementar la competencia, pero si eso no es suficiente, la verdad no encontramos una buena salida. ¿Cuáles eran las salidas posibles? Una salida posible era aumentar la cotización, tener una licencia legal para aumentar la cotización. Eso es difícil que políticamente lo haga, y no sé si es deseable en un país con una informalidad laboral tan alta. Y el otro equilibrio posible obviamente era hacer endógeno, digamos, la plata que va a la cuenta. Pero pues eso puede afectar mucho las tasas de reemplazo del sistema. Entonces, la verdad, no encontramos una solución a ese tema, y ese problema sigue allí abierto. Hay una absorción inadecuada de riesgos que está en línea con el primer problema del seguro previsional, y con otro problema que voy a hablar más adelante, que es el siguiente, que es la inexistencia de rentas vitalicias. Y el punto es el siguiente, el sistema tiene dos formas de desacumulación. Una, que son las rentas vitalicias, en las cuales yo doy la plata y me dan en términos reales, una mensualidad constante. Y otro, que son retiros programados, en los cuales yo sigo teniendo un portafolio que tiene riesgo. Entonces, el esquema estaba hecho para que cuando el riesgo... Juan Pablo, por favor, detener un momentico que Cerró el micrófono. cerré el micrófono. Juan Pablo, por favor. Ya. Otra vez. Qué pena, qué pena, Hace hasta que... 30 segundos. Qué pena con usted. Bueno, perfecto. No, era con ustedes. Entonces, iba en que el esquema estaba hecho para que cuando se revelaran las pérdidas, la gente tuviera que ir a rentas vitalicias. Esas rentas no han existido, entonces lo que proponía el proyecto, también en un diálogo con la industria, era limitar mucho la opción de tener retiros programados solo a la gente que tenía la plata. ingresos muy altos. Muy alto, doctor Juan Pablo. Sobre la inexistencia misma de las rentas vitalicias, de nuevo, un poco la idea es entender que las aseguradoras no van a cubrir riesgos o que sean muy grandes, o que no tengan una función de distribución previamente calculable. Entonces, en ese sentido, en el 2009 se hizo todo lo del deslizamiento del salario mínimo. Y acá lo que se trata es que también podamos tener una cobertura fiscal de un riesgo legal excesivo, de nuevo acotando el contrato, como estamos hablando en el caso de seguro previsional. Y si posiblemente, y viendo la experiencia internacional, si hay unas colas largas en nuestra longevidad, también tener alguna cobertura fiscal de esa última parte de la cola de la distribución de riesgo, digamos, de esta longevidad. Sigamos. Eso en lo que tiene que ver digamos, con la parte privada de esta clase de inversionistas. Y también había elementos que tienen que ver con el manejo de recursos públicos. Hay una intersección entre los dos, que es el FOMPET.
Es un fondo muy regulado, que es el fondo básicamente, es el fondo, como ustedes saben, de pensiones territoriales, y lo que trata la ley es de dar un manejo más sofisticado a esos recursos. Y segundo, una definición de detrimento patrimonial. Un poco, yo creo que el diálogo con la Contraloría, que fue muy interesante, ellos tienen la idea de que esto ya existe, pero queríamos dejarlo más claro, en el sentido de que el administrar recursos implica necesariamente decisiones de riesgo, que eso no puede ser juzgado por su resultado final, sino yendo, no quiere decir, por supuesto, que los responsables de esa administración no tengan responsabilidades, pero tienen que ser más evaluados como ex ante, el comportamiento ex ante de los administradores, como el comportamiento de administradores o administradoras prudentes y dirigentes. Sigamos. Ya pasando, no del, ya pasando de la parte de los oferentes de recursos a la parte del mercado mismo, que acá veo al doctor Juan Pablo también en la reunión. Yo creo que uno podría pensar en dos partes de ese corazón del mercado de capitales. Uno, pues las entidades que son intermediarias, y dos, las infraestructuras. Y sobre las entidades intermediarias, creo que es la idea que tenemos, se trabaja sobre, o que tuvimos en ese instante, perdón, se trabaja sobre tres licencias. Y la idea básica es tener licencias amplias, donde cada uno de los actores que quiera participar en el mercado tenga autorizaciones específicas. No sé si autorizaciones es la palabra técnica para que Jorge no me regañe más adelante, pero voy a usar las autorizaciones específicas y una carga regulatoria proporcional a esas autorizaciones. Buena parte de eso se viene haciendo en la labor de supervisión, pero queríamos dar la señal de que hacia allá debe ir el comportamiento del Estado de acá en adelante. Entonces, eso lo que quiere decir son licencias, como digo, que pueden hacer muchas cosas, pero que cada uno de los licenciados pueda decir exactamente qué subconjunto de las cosas que la licencia permite va a hacer y quiere hacer, y que la carga regulatoria sea proporcional en ese sentido. En lo que hemos hablado al principio de acercarse a la frontera de posibilidades, fíjense que lo primero es tener un acercamiento a lo que necesitan los inversionistas. Y esto segundo es tener una mayor especialización y un menor costo en la medida en que las licencias pueden ser licencias menos, digamos que la licencia efectiva puede ser una licencia menos pesada, con una carga regulatoria menos pesada que la que tenemos actualmente. Sigamos. Y el otro punto es el punto de las infraestructuras. Allí, pues, allí en la parte amarilla están como los objetivos fundamentales, está converger a medidas, a estándares internacionales, y tener una regulación y una legislación mucho más propicia para la internacionalización de las infraestructuras, y fortalecer, digamos, su presencia regional y su papel de liderazgo regional en este aspecto. Sigamos. Tengo un problema canino. Déjenme 2 segundos a ver qué le pasó a mi perra. Bueno. Muy bueno. Bueno, ya, qué pena con ustedes. Y yendo a la última parte de la gráfica, donde están los demandantes de recursos o los oferentes de papeles, yo creo que las ideas centrales son las dos que están allí. Es exigir en el mercado un nivel de información, en este mercado regulado, digamos, un nivel de información de acuerdo a la categoría de los inversionistas, con la idea de que inversionistas más sofisticados requieren menos información porque la tienen ellos privadamente. Segundo, flexibilizar mucho el funcionamiento de los emisores de valores para que todas esas formas novedosas de inversión no se estrellen con barreras regulatorias. Entonces, yo creo que esas serían como las dos ideas fundamentales de esa parte de la reforma. Sigamos.
Finalmente, en las reglas del campo de juego, digamos, yo creo que el cambio más importante es un viejo anhelo de todas las personas que ven estos temas desde hace por lo menos una década, y es tener una referencia única que tenga una relación mucho más cercana al costo, digamos, al precio sombra de los recursos, digamos, en distintos plazos, mucho más que la ETF, o al costo marginal de los recursos, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, pues el objetivo de la ley es hacer, hacer claro cómo hacer el tránsito de la ETF a la IBR, perdón. Y por supuesto, le da a la autoridad monetaria los instrumentos para hacer ese tránsito de una manera que no sea traumática. Sigamos. Creo que con esto terminamos como los aspectos que tienen que ver con el mercado de capitales. Quisiera hacer énfasis en esa idea de tener agentes con licencias amplias, pero con autorizaciones muy específicas, digamos, de una forma modular, que digamos es una apuesta de nuevo, de acercarnos a la frontera a través de menores costos regulatorios, y que fue central en las recomendaciones de la misión del mercado de capitales. Un segundo capítulo tiene que ver con la intervención en el sistema de pagos de bajo valor. Allí quisiera comenzar con una anécdota. Cuando a mí me nombraron en la Junta del Banco de la República, la doctora María Mercedes Cuellar me llamó y me felicitó y no sé qué, y me dijo, bueno, no sé si felicitarlo porque eso es aburridísimo, pero le recomiendo una cosa: métase en los temas de sistemas de pago de bajo valor. Yo pues no le hice caso porque no tenía la lucidez que ella tenía en ese momento, pero a lo largo de mi paso en el banco, lo que sí fui viendo fue la relevancia que van tomando esos temas. Y allí pues tuvimos una discusión, comenzó la discusión cuando Gerardo y yo estábamos en la Junta, luego veo acá Arturo, también tuvimos alguna discusión estando Arturo en la Junta, sobre cómo hacerla y en dónde debería recaer toda esta parte de regulación del sistema de pagos de bajo valor. Después de unas últimas discusiones con la Junta y con Leonardo Villar, que tal vez lo diga acá también, pues llegamos a la idea de que no era la mejor idea de que estuvieran en la Junta, digamos, en el banco. Esa fue la opinión del banco, y entonces centralizarlo en otra institucionalidad, que fue la institucionalidad del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, yo creo que habíamos pensado como en dos ejes: uno de competencia y de eliminación de barreras a la entrada en todo el sistema, en toda la cadena del sistema de pagos de bajo valor, desde que se hace la compra hasta que como dicen los técnicos en estas cosas, se jalan los recursos, y eliminar barreras de entrada. Yo creo que la concreción de ese objetivo pues, fue el decreto que se sacó en diciembre del año pasado, con un trabajo muy grande del sector público. Estuvo la URF coordinándolo, por supuesto, con la Superintendencia Financiera y también con la participación del Banco de la República. Pero yo creo que en ese trabajo también se vio la necesidad de un fortalecimiento institucional, dejar claro quién hace qué, cuál es la responsabilidad de qué autoridad pública, y quién se tiene que echar bajo sus hombros la promoción, la regulación y la supervisión de las distintas partes del sistema de pagos de bajo valor. Como lo preveía María Mercedes hace mucho tiempo, pues este era un tema que iba a coger mucha importancia, mucha relevancia, tanto para cosas de eficiencia como para cosas de pobreza y distribución del ingreso. Entonces, la ley básicamente se centra en el fortalecimiento de la institucionalidad de la parte del sistema de pagos. Sigamos. Doctora Marta, muchas gracias. Entonces, el decreto, como decía, es muy importante. Amplía la adquirencia a entidades no financieras, buscando incrementar la competencia. Y como decía, era muy importante eliminar barreras de entrada, fija principios del libre acceso,
y todo lo que tiene que ver como con todo un ecosistema que fortalezca y que mejore, digamos, el ambiente para la innovación. Sigamos. Y en la ley, lo que estamos haciendo básicamente, lo que se está proponiendo la ley, es consolidar la regulación en el Ministerio de Hacienda con el proceso que ya les comenté de interacción con el banco, y definir un poco la cancha en el cual el regulador y promotor de los sistemas de pago de bajo valor va a operar, definir sus competencias, definir el marco de su acción y de una forma amplia, dándole importancia al tema y dándole un poder grande a quien regule estos temas. Eso es lo que está básicamente en la ley. Hay un punto interesante allí y es la existencia de unos agentes que no solamente hacen pagos de bajo valor, sino que tienen otras cadenas de valor. Y ese es el caso, por ejemplo, de los servicios postales. Allí pues hay un trade-off, digamos, entre proteger su visión como una cosa, digamos, vertical postal, que incluye también los pagos postales, y otra visión que es la prioridad debe ser no tener arbitrajes regulatorios en la parte de pagos, en cuyo caso esta área de pagos postales debería ser más un área financiera. Eso lo discutimos mucho en el proyecto inicial que se radicó, estaba dentro del marco, digamos, financiero. Sin embargo, aún, digamos, entre lo radicado y la ponencia, pues hubo una discusión grande y amplia sobre la relevancia práctica y política de este tema, y finalmente pues se dejó como parte de los servicios postales, digamos. Sigamos. Esa sería la segunda área. La tercera área es temas de participaciones estatales, un tema que tiene mucho que ver con el mercado de capitales, que es la forma en que está operando la ley 226 y las enajenaciones, y el punto allí es que queremos tener, que haya un objetivo de tener las transacciones que van por ley 226, que tengan un precio que refleje, digamos, el valor del activo público a la hora de ser transferido su propiedad a un privado. Y queremos, digamos que un objetivo de la ley es modernizar esos estándares. Y los otros dos puntos están en el marco del Grupo Bicentenario y el objetivo de modernizar y proteger el patrimonio público que está en el sector financiero público. Uno tiene que ver con cosas de gobierno corporativo, de conformación de juntas directivas, y otro ya con el funcionamiento mismo del Grupo Bicentenario. Sigamos. Tal vez el cuarto y penúltimo punto tiene que ver con fortalecer fortalecer institucionalmente las entidades que están en el corazón del sistema financiero público. Yo creo que la unidad de regulación financiera, cuando yo estuve en el gobierno hace unos años, no existía, era una unidad del viceministerio, y fue muy grato ver su crecimiento y ver lo que ha logrado y lo que ha mejorado para el sistema. Y creo que es una entidad muy, muy pequeña y hay que fortalecerla. Recuerdo que en todos los planes de austeridad, la primera entidad que piensan en sacrificar es la unidad de regulación financiera. Yo creo que eso no puede ser así. Tiene que tener la cualificación de la importancia que hoy tiene el mercado, y que tiene un regulador que ayuda al Ministerio de Hacienda en estas líderes. Y yo creo que es mucho lo que hay que hacer en términos de crecimiento de la entidad, pero obviamente eso necesita una cobertura legal que estamos pidiendo, que se estaba pidiendo en esa ley. Y en términos de la superintendencia financiera, pues una entidad mucho mayor, mucho más sólida. Creo que es una entidad muy reconocida, y allí lo que estamos es poniendo dos cosas. Contrario a la unidad de regulación, que tenemos que consolidarla toda ella como idea, en la superintendencia financiera, pues estamos en dos cosas muy específicas, que es la facultad de jurisdiccionales y los procesos sancionatorios. Sigamos.
sigamos. Finalmente, la última cosa es el sector asegurador. Yo creo que allí básicamente, si uno es completamente sincero, lo que se encontró fue que estaba rezagada su regulación con respecto a otros intermediarios del sistema financiero, y era muy rígida. Casi todo eran para cualquier cosa que usualmente debe ser de orden regulatoria o de alguna instrucción de la superintendencia financiera, pues estaba normado en la ley. Entonces allí lo que se quiere es actualizar un poco la regulación y hacerla más flexible, hacerla más homogénea con otras partes del sistema financiero. Esos son los cinco capítulos de la ley, y esa sería la descripción de la ley. Yo diría hacia adelante qué viene. Yo creo que si la ley sale bien, y espero que así sea, igual en un tiempo no muy largo creo que tenemos que seguir pensando en los temas legales del sistema financiero, y a mí se me ocurren estos 4 aspectos. Primero, qué tanto profundizar la arquitectura abierta en varios aspectos, incluyendo los establecimientos de crédito. Para dónde van los criptoactivos, su regulación y su supervisión. Y la verdad yo creo que estos 2 puntos no los pusimos porque queremos ver qué pasa. Queríamos ver qué pasa en el mundo, qué pasa con su evolución. Creo que son temas nuevos y que hay que esperar, que se decante la evolución para tener reformas legales. Un segundo punto, lecciones de la pandemia. Lo que fue claro fue que fortaleció la inclusión y el acceso. Hay que consolidarlo, y por ahora en estabilidad las cosas han funcionado muy bien. Digamos que un gran temor que por lo menos yo tenía al tener esta ley es, bueno, si tenemos que hacer algo más en cosas de salvamento, cosas de esos, tener 2 leyes, una al pie de la otra, pero afortunadamente por lo menos hasta ahora la estabilidad financiera ha resistido a semejante choque macroeconómico de una forma muy buena. Esperemos que sea así. Y creo que también hay discusiones al tema de siempre. Si uno va al Congreso o a cualquier foro y con el sector real, está el tema si persisten rentas monopólicas en el sector. Aquí en el EPSAP que estamos teniendo, una de las preguntas, ellos quieren hablar de competencia y a mí me parece muy bien, pero una de las preguntas fue, bueno, si hay rentas monopólicas, creo que es más importante que saber si existen o no, es saber por qué ocurren en un sector que está en teoría muy liberado, y creo que el doctor Jorge aprueba un poco de licencias cada mes, y qué hacer para romperlas. Con eso pues termino de nuevo agradeciéndoles la invitación y agradeciendo a Jorge y a Felipe que me acompañan. Juan Pablo, muchas gracias. Pues muy querido, muy completa su presentación, y yo quiero ahora invitar a los asistentes a hacer preguntas, a hacer comentarios. Hay muchas personas que tienen una gran experiencia en el sector financiero que nos acompañan hoy. Pues las personas que quieran intervenir, por favor, levanten la mano o manden un chat, y bienvenidos. Y tenemos a la doctora María Mercedes Cuellar. Adelante, María Mercedes. Aló. Tu micrófono, María Mercedes. Ay, gracias. No, que digo que le voy a hacer honor a Juan Pablo haberme recordado que yo era la de bajo valor en el Banco de la República por andar todo el día diciendo que hicieran algo con los sistemas de pagos y con poco éxito. Menos mal que ya volvieron, ahora mejor dicho sí le están dando la importancia que corresponde. Pues yo quisiera hacer dos comentarios y una pregunta. Los comentarios es que me parece buenísimo lo que estaba planteado ahí con relación a los seguros previsionales, porque eso era una cosa demasiado loca lo que estaba vigente, y yo creo que la única salida realmente que podía haber ese problema era que el gobierno se haga cargo de parte de esos riesgos, porque de otra manera eso no había ninguna posibilidad que funcionara por ningún lado. El otro punto es con relación al bajo valor, que me parece interesante lo que estaba planteando Juan Pablo, pero no entiendo por qué dejaron por fuera los postales,
a mí me parece que eso de los postales le mete un ruido monstruoso a todos los sistemas de pagos y unas incertidumbres y realmente es absurdo porque hay una ley que dice que postal es transporte y no sé qué, entonces se termine fraccionando, digamos, el sistema financiero de una manera totalmente absurda. Y la tercera, la pregunta que realmente le quiero hacer es que no me acuerdo cuáles fueron las palabras que usted utilizó, la estructura abierta o algo, una cosa de ese estilo, que es exactamente lo que llama eso. Muchas gracias. A ver, Juan Pablo, adelante. Bueno, no, yo voy a decir las cosas políticamente incorrectas, dejándole a los funcionarios públicos que saben más del tema las respuestas técnicas. No, mire, yo creo que existe como esas dos visiones del pago postal. Yo creo que la visión correcta es la suya. Los servicios postales, digamos, que tienen una alta representatividad en la democracia representativa, por decirlo de alguna forma. Y le pediría a Felipe o a Jorge que me ayude con la arquitectura abierta. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, sobre todo por no dejarme la de pagos. La de arquitectura abierta, doctora María Mercedes, se refiere un poco a cómo logramos una interacción mucho más, perdón que sea tautológico, mucho más abierta en las interacciones que tienen las entidades financieras en cuanto a sus productos y servicios, incluso con nuevos actores que podrían ser no financieros. Hoy, para poner un ejemplo cualquiera, estamos acostumbrados a que la interacción que usted tiene con la cuenta en su banco sea únicamente a través de los canales que ofrece ese mismo banco. En algunas jurisdicciones que han avanzado mucho más en este tema de arquitectura abierta, usted tiene interacciones no solamente de lectura, sino también de escritura, y ya explico un poco qué es eso, con plataformas desarrolladas por terceros. Entonces, terceros que consolidan información financiera, que pueden leer la información de sus cuentas, de sus créditos, etcétera, o incluso que llegan a solicitar por usted o en su nombre algunos de sus productos. A eso se refiere arquitectura abierta. En el caso colombiano, por ejemplo, hemos avanzado en algo en esa línea, en los fondos de inversión colectiva. Ese es un ejemplo un poco, un avance primero que se dio en arquitectura abierta en los FICs. Si usted recuerda, la administración de los FICs, cuando se hizo la modificación al marco regulatorio, comenzaron a establecerse que no necesariamente la distribución de los fondos lo tenía que hacer el mismo dueño, sino que usted podía tener distribución en otros actores, terceros, etcétera. Es un poco eso. No sé si fui claro, doctora María Mercedes, en la respuesta. Y por supuesto, como lo mencionaba el doctor Juan Pablo, la idea es también un poco tener muy claro cuáles son esos beneficios. Muchas de estas decisiones tienen costos de ajustes, tienen costos de estar asegurando las vulnerabilidades, por ejemplo, de la protección de los datos, etcétera. Entonces, tener muy claro que estemos siempre manejando una balanza de costo-beneficio que sea favorable es muy relevante, y por eso, como lo mencionaba el doctor Juan Pablo, pues estamos ahí también en ese proceso de análisis, de hecho, realizando mesas de trabajo que acabaron de culminar por parte de la URL. Ay, Felipe, qué pena, pero ¿por qué no me pone como un ejemplo para, digamos, para que uno pueda como visualizar mejor qué es lo que está tratando de explicar, que la verdad no me quedó claro? Tranquila, pues es un ejemplo de varias posibilidades, pero un ejemplo podría ser lo que yo le comentaba, que usted tenga una aplicación en su celular donde tenga consolidada el acceso a sus cuentas, que usted tenga en el banco A, en el banco B, incluso sus créditos, que pueda consultarlos, que eso es como lo que llaman lectura. Usted pueda consultar información de cuál es el saldo de su crédito, cuál es el saldo de sus cuentas en las diferentes entidades, no en una sola. Hoy lo único o la única posibilidad es a través de los canales de su banco. Usted entra al app de su banco y esa es la única forma de consultarla, llamémoslo así. Este es un tercero, es una app de un tercero, por ejemplo, y que le pueda consolidar varios, e incluso, como le decía, que pudiese llegar hasta a través de esa plataforma usted solicitar créditos o abrir cuentas en diferentes entidades, que le consolide esa oferta por parte de un tercero que no necesariamente además sea una entidad financiera. Muchos de estos pueden ser algunas licencias que no necesariamente son entidades financieras, y estoy hablando desde la experiencia de otras jurisdicciones, no es el caso, por ejemplo, colombiano. Hoy en día en Colombia eso no se puede, es parte de la discusión que estamos comenzando a tener. Ah, ya. Bueno, no, muchas gracias. Gracias, Felipe. Juan Pablo Córdoba. Adelante, Juan Pablo. Sí, pues para la doctora María Mercedes me iba a colar ahí a complementar lo que dice el doctor Felipe. Buenas tardes a todos y gracias, doctor Juan Pablo, doctor Felipe, doctor Jorge, todos compañeros de
esta tarea de esta ley. La verdad que lo primero es decir que el proyecto de ley está muy, muy bueno. Ahorita hago un par de comentarios, pero para la doctora María Mercedes, lo más potente de la arquitectura abierta es que, digamos que si yo soy un consumidor, yo soy un cliente de Bancolombia, no necesariamente es cierto que los productos de Bancolombia son los mejores productos para mí. Y si Bancolombia se ocupa de mis intereses como cliente, como cliente, me debería ofrecer productos de Bancolombia, pero también productos de otros intermediarios financieros que están disponibles en el mercado, de tal manera que yo pueda de verdad tener toda la oferta de productos financieros y escoger el que es mejor para mí. Entonces, si hay un fondo, digamos un fondo mutuo, un fondo de inversión colectiva que lo gestiona, no sé, Credit Corp o Aval, que Bancolombia me lo ofrezca a mí y me lo pueda ofrecer, me lo pueda distribuir y yo pueda invertir en ese fondo. Entonces, eso es, digamos, cuando uno va a cualquier banco en Estados Unidos, pues le ofrecen pues toda la paleta de productos globales que administra el propio banco, pero también los que administran muchos otros administradores. Entonces, yo creo que eso es como lo más potente de la arquitectura abierta porque le da el verdadero empoderamiento al cliente financiero. Yo no tengo que abrir cuenta en 17 intermediarios para tener 17 productos, sino que con una sola cuenta puedo acceder a los 17 productos de los otros intermediarios. Entonces, yo diría que eso es un paso bien importante que se dio, pues desde el año 2003 estamos tratando de que funcione, doctor Felipe. Se han dado muy buenos pasos en esa dirección, pero faltan calibraciones que digamos el proyecto de ley se ocupa de ellas. Yo quería pues, simplemente intervenir para decir que pues es un proyecto que posiblemente tenga poca visibilidad en los opinadores y en los medios y en la opinión pública, pero sí creo que es un proyecto de ley muy positivo. Lo hemos dicho en los foros privados y públicos, digamos, desde el lado nuestro de la bolsa y del interés de promover el desarrollo del mercado de capitales. Es un gran proyecto de ley. La verdad es que técnicamente está muy bien construido. Las 4 o 5 secciones que tiene, todas son relevantes para avanzar en este proceso de desarrollo del mercado de capitales. Y pues nosotros vemos, digamos, que profundizar el mercado de capitales es un imperativo para el país. Yo creo que la dinámica empresarial en el país pasa por tener una mayor dinámica en el mercado de capitales, de tal manera que haya muchas más alternativas de financiación para el sector empresarial. Así que pues, la verdad que estamos muy contentos con él. Confiamos que en medio de estas dificultades políticas para aprobar cualquier cosa en el Congreso, pues pase y que antes de finalizar el año tengamos este proyecto convertido en ley. Hay un reto que, digamos, tal vez el doctor Felipe y el doctor Jorge, que tienen, digamos, las responsabilidades todavía en estas tareas, hay un reto pues importante de coordinación con otras entidades del Estado. Yo creo que el Ministerio de Hacienda y Superintendencia Financiera trabajamos, pues es muy fácil trabajar con esas instituciones y hay muy buena coordinación y mucha armonía. Pero, por ejemplo, hay muchos temas de esta profundización del mercado de capitales que pasan por la DIAN y no por temas tributarios, por temas puro administrativos. Y ahí hemos estado enfrascados en discusiones que pasan por 2 y 3 años de discusiones y no se resuelven. Entonces, por un lado está la norma de arquitectura abierta, por ejemplo, pero las normas de la DIAN no están diseñadas para permitir la arquitectura abierta. Entonces, todavía hace falta un esfuerzo, digamos, a nivel de otras instancias del Estado para que estas cosas puedan funcionar. Pero sin duda el proyecto de ley es muy positivo, es un paso en la dirección correcta y la verdad felicitaciones al equipo que trabajó en este proyecto y como digo, pues estamos apoyando para que ojalá se convierta en ley pronto. Muchas gracias, doctor Armando. Gracias, Juan Pablo. Luis Fernando Alarcón, adelante. Gracias, Armando. Bueno, lo primero, no conozco el proyecto de ley, pero por la presentación de Juan Pablo, parece un proyecto bien interesante y que apunta a solucionar muchos de los cuellos de botella que existen. Yo voy a hacer un par de comentarios y un par de preguntas. Los comentarios, digamos, pienso que es lamentable que no se haya podido sacar adelante la eliminación de la rentabilidad mínima. Yo creo que ese es un gran obstáculo para un trabajo más proactivo, más dinámico por parte de los fondos de pensiones, que todos sabemos
el tamaño de actor que son y lo que representan para el mercado de capitales. Yo creo que ellos actúan racionalmente, un manejo muy conservador de los portafolios, el efecto manada que en efecto se da, y eso es racional. Pienso que la eliminación de la rentabilidad mínima más un conjunto de incentivos asociados con el desempeño, que creo que eso sí queda incluido, pues es el camino virtuoso para incentivarlos, no obligarlos, sino incentivarlos a que se muevan y hagan mejor su trabajo. Segundo comentario, efectivamente yo creo que las rentas vitalicias son un gran problema. Yo no sé si con lo que se está proponiendo se va a lograr que la industria aseguradora, por lo menos la colombiana, se le meta al tema, porque yo lo que percibo es que, digamos, por parte de la industria colombiana, por lo menos, no se entiende muy bien el tema y se le tiene una aversión inmensa, que hasta ahora se ha excusado con el tema de los riesgos legales y ese tipo de cosas, pero yo creo que no veo la disposición a que eso se dé y pienso que la forma, pues posiblemente de lograr que haya rentas vitalicias es abrirle las puertas, no sé cómo, a especialistas internacionales que los hay, que conocen el tema y que seguramente estarían dispuestos a metérsele al asunto. Entonces esos son los comentarios. Y las preguntas, dos temas que se mencionaron, Juan Pablo, pero no me queda claro en qué dirección va el proyecto de ley, son la internacionalización, por un lado, si hay algo que se esté tratando de hacer en ese campo, y lo segundo, gobierno corporativo. Yo indudablemente creo y estoy de acuerdo en que hay muchas falencias en el gobierno corporativo que es necesario fortalecer, corregir y fortalecer. Pienso que las deficiencias no están circunscritas al sector público. Creo que en el sector público ha habido un gran avance y posiblemente las compañías más grandes del sector público listadas en bolsa de pronto son las más ejemplares en términos de gobierno corporativo, pero creo que ahí hay mucho para hacer, a mi juicio, y no sé si en las recomendaciones y en el proyecto de ley haya algo específico en ese campo. Esas serían las preguntas. Juan Pablo. Sí, yo diría, doctor Alarcón, pues yo creo que el proyecto va como a tener una regulación muy ajustada a estándares internacionales en todos los temas de seguros. Pensando en la necesidad de Zapata, digamos. Yo sí creo que vale la pena hacer esto y si hace falta más, añadirlo, digamos. Esa sería mi opinión personal. Porque creo que si no existe la pata de desacumulación, fuera de la importancia que tiene, pues unos activos que van a estar 20 años o algo así en el mercado, creo que si la pata de desacumulación no se arregla, comienzan a haber dudas muy razonables de la conveniencia de todo el esquema del RAIS. De acuerdo. Y eso me parece que vale la pena en el mercado de capital, pues por muchas razones, pero fundamentalmente una de las más importantes del mercado de capital es tratar de solucionarlo. Si quiere, doctor Felipe, usted hablar un poco de la internacionalización y si el doctor Jorge se le mide a hablar un poco del gobierno corporativo, yo creo que sería muy útil. Claro que sí, doctor Juan Pablo. Y de pronto una claridad, un comentario que hacía el doctor Alarcón, ahí en el proyecto de ley sí se está incorporando puntualmente con el tema del seguro previsional, que es donde hay una falencia también de oferta. Claro, tiene otros vínculos que está la obligatoriedad de la oferta de la renta vitalicia que también se estaría evaluando, pero digo, se está pensando también en permitir la participación de, como esto se hace mediante hacer una formación competitiva, una subasta de lo que se está ofreciendo y permitir la participación de agentes externos en esto de forma tal que si se les adjudica, tengan una forma rápida de tener un licenciamiento y al final constituirse para ofrecerlo en Colombia. Eso ayuda un poco en el tema del previsional.
y en la renta vitalicia, pues también estamos incluyendo en el proyecto de ley que si al final no se logra completar esa oferta local por parte del mercado asegurador, que el gobierno nacional también cuente con algunas, ya, si me permiten ponerlo de esta forma, una válvula de escape que también permite consolidar un esquema que precisamente asegure una salida adecuada, como lo decía el doctor Juan Pablo, de esa etapa de desacumulación, asegurando una cobertura correcta de los riesgos, digamos, en una figura, por ejemplo, a través de un patrimonio autónomo público, etcétera, que permita abordar eso como un plan B, llamémoslo así, si no funciona esa oferta privada. Respecto de la internacionalización, creo que Colombia tiene, digamos, cuando hacemos un diagnóstico en esos procesos de integración, y en particular uno que somos muy cercanos, el tema de la integración de Alianza del Pacífico, por ejemplo, cuando nos estamos hablando constantemente con países como Chile, Perú y México, vemos que Colombia tiene unas infraestructuras del mercado de valores muy bien consolidadas. Digamos, Colombia tiene la completitud tiene una bolsa de valores, tiene una cámara de riesgo central de contraparte, una cámara de divisas, pues que ya se consolidó con la de riesgo central de contraparte, tiene un depósito, etcétera, y se hace mucho más evidente la posibilidad de utilizar estas infraestructuras para apoyar y consolidar este proceso de integración. En algunos de esos escenarios teníamos restricciones de nivel legal, por ejemplo, y son parte de lo que se está hablando acá. Entonces, dejar claridad que estas infraestructuras también son válidas para ser utilizadas en estos procesos de llamémoslo así, ofrecimiento transfronterizo de estos productos y servicios que se ofrecen a través de las infraestructuras. Se está dejando esa claridad en el proyecto de ley, apoyando precisamente esa integración y esa internacionalización de los mercados, que lo que nos va a hacer es ganar mucho más volumen, un número mucho mayor de oferentes y demandantes, como lo decía el doctor Juan Pablo en la presentación, y por supuesto con el efecto redundante que eso tendría en cuanto a visibilidad para inversionistas del exterior también. Básicamente, doctor Alarcón, son claridades en ese frente respecto de cómo las infraestructuras pueden, por ejemplo, integrarse, como apoyando ese proceso de integración que actualmente están surtiendo las bolsas de Santiago, de Lima y de Valores de Colombia, más servicios transfronterizos por parte de otras infraestructuras como la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, por ejemplo. Son claridades que están allí incluidas. Muy bien, gracias Felipe. Jorge, ¿usted quiere hablar sobre gobierno corporativo? Sí, doctor Montenegro, muchas gracias. Yo creo que el punto que menciona el doctor Luis Fernando es muy relevante. En el proyecto de ley se incluyen 3 aproximaciones para corregir algunos arbitrajes en esa materia. El primero está relacionado con las instituciones financieras, que no todas son emisores y no todos tienen los mismos estándares de gobierno corporativo, por ejemplo, en conformación de juntas, en la forma en que se toman las decisiones, etc. Hoy es normal ver una entidad donde su junta directiva, la mayoría, por ejemplo, la conforman empleados de la misma institución financiera. Ese tipo de cosas se corrigen y se eleva el estándar y se lleva a otro tipo de requerimientos, en donde particularmente las decisiones van a estar centradas en diferentes componentes, principalmente con características de independencia. Lo segundo es, hoy hay un tratamiento, un arbitraje muy grande en materia de los emisores que son vigilados por la superintendencia financiera y aquellos emisores que son vigilados por otras superintendencias. Voy a poner el caso de una empresa que presta servicios públicos. Allí, en este caso particular, la autoridad de supervisión de la actividad, la Superintendencia de Servicios Públicos, no tiene competencia en materia de gobierno corporativo. La Superfinanciera tampoco tiene competencia en definir reglas de funcionamiento de gobierno corporativo para ese tipo de instituciones. ¿Qué es lo que decidimos junto con las diferentes superintendencias y las sociedades? Traer toda esa facultad de supervisión y de regulación en materia de gobierno corporativo a los emisores, independientemente en qué sector se encuentren ubicados, a la superintendencia financiera. Y un tercer componente, terminar de fortalecer las decisiones de inversión en los comités de los administradores de fondos de pensiones y de los inversionistas institucionales. Esos 3 componentes que no son lo suficientemente, digamos, no abarca todos los problemas, soluciona esos 3 puntos. Y se me olvida uno adicional que quiero mencionarles, que está relacionado ya no tanto con gobierno corporativo, pero sí con capacidad del gobierno nacional para definir reglas en materia de cambio climático y riesgo de sostenibilidad ambiental, que también, digamos, se complementa en el proyecto de ley. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias. Le doy la palabra a Alejandro Linares. Alejandro, adelante. Gracias, Armando. Yo tenía tres temas muy rápidos. Uno es un tema, digamos, que uno ve un poco
incoherente, que es la política tributaria. Uno en el tema de la sobretasa al sector, y la otra es en el impuesto al patrimonio, porque esos dos temas tributarios pueden dar al traste con muchas de las reformas que se están impulsando. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo coordinar la política tributaria con esta importante reforma del mercado de capitales? Dos, es en el tema, digamos, de las rentas vitalicias y el seguro previsional, personas como Bojanini o como José Alejo Cortés dicen que la razón por la cual no se meten es porque hay sentencias, digamos, de pensiones de la Corte Constitucional que al agregar un pedacito, digamos, de beneficio, por ejemplo, a los hijos de crianza, lo que crea es un sistema en el cual no se pueden acotar los riesgos. Entonces, me gusta mucho lo que señaló Juan Pablo, de que pues, el Estado responda por aquello que no se puede acotar, porque eso le daría transparencia y sería un buen argumento frente a la Corte, en el sentido de que cada fallo chiquito vale mucha plata porque hay que extenderlo de manera generalizada a cierto tipo, digamos, de personas. Entonces creo que sería muy transparente con la Corte mostrarle que esas decisiones chiquiticas donde uno quiere favorecer a una persona tiene un impacto fiscal muy grande. Y eso de pronto ayuda, digamos, a hacer transparente el tema y a la Corte a ser mucho más prudente en esas decisiones chiquitas de tutela que son importantes para la gente, pero que tienen un efecto multiplicador muy grande, sobre todo en materia, digamos, un riesgo que el sector privado pues no está dispuesto a asumir. Y yo creo que si es local o internacional sería indiferente porque el problema es la incertidumbre del riesgo. Tercer tema es, Juan Pablo habló de la modificación al tema de la venta de participaciones estatales. Me parece muy importante ese cambio si se logra hacer, porque, digamos, yo veo en la actual ley 226 del 95, en el esquema que tiene que ir uno primero a solidarios, el tema de la valoración primero es un camello porque se valora al mismo valor el bloque de control que el bloque minoritario. Y entonces debe haber algún mecanismo que permita que, por ejemplo, los solidarios no paguen la prima de control. No sé, en Francia, por ejemplo, primero se vende el control y después el resto se democratiza. Pero nosotros tenemos el sistema al revés y, digamos, parecería ser que la única forma constitucional de hacerlo sería que primero se le ofrezca a los solidarios. Yo he sostenido que no debe ser así porque la Constitución no dice que primero hay que ofrecerle al sector solidario, pero no sé en qué sentido va esa reforma a la ley 226 que me parece muy importante en estos momentos. Gracias. Gracias, Alejandro. Juan Pablo. Voy a comenzar por lo último. Yo creo que la reforma es menos ambiciosa que eso, digamos, mantiene los privilegios del sector solidario, pero ya en la parte remanente, cuando ya se pasa de la parte del sector solidario, se flexibiliza para tener los precios más cercanos a poder utilizar precios de mercado para las operaciones. Digamos, yo diría que este es como sobre el tercero. El segundo punto estamos de acuerdo. Sobre el primero, pues yo no sé qué va a proponer el gobierno en la ley fiscal, pero yo sí estaba al tiempo trabajando en la ley que se radicó y esta ley. Y creo que es inevitable que a veces haya conflicto de cosas y ahí hay que priorizar. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en esa ley se estaba proponiendo eliminar buena parte de los incentivos para los fondos voluntarios de pensiones. Y eso puede estar en contra del desarrollo del mercado de capitales, pero era
en todas nuestras mediciones tremendamente inequitativo y decidimos que era preferible quitarlo así, tuviera un costo por el mercado de capitales por su costo en equidad, porque son cosas que a veces tienen objetivos contradictorios y hay que decir. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Armando, qué pena. Sí, si puedo interrumpir un poco frente a la pregunta del doctor Alejandro de la ley 226, pronto complementando la respuesta del doctor Juan Pablo, la idea es, hoy se ha entendido además que ese proceso, como tiene que respetar esa priorización, y creo que está implícito en la pregunta del doctor Alejandro, son unos procesos demasiado largos y que toman además unas ventanas de tiempo para una valoración que lo vuelven bastante difícil de manejar. La idea es que se ofrezcan en forma simultánea, acortando los tiempos, pero se respeta la priorización al momento de la asignación. Entonces, sí, el entendimiento es que no se está haciendo un cambio frente a esa priorización que se entiende que es de orden constitucional, pero sí se vuelve mucho más eficiente el proceso mismo porque simplemente se respeta la priorización al momento de la asignación, pero en un ofrecimiento que se da de manera simultánea tanto a las organizaciones solidarias como al resto de posibles demandantes. Muy bien, gracias, Felipe. Tengo acá por el chat interno una pregunta para Gerardo Hernández sobre estos temas. Dice la pregunta que se tenía entendido que el sistema de pagos de bajo valor en la discusión, en una versión anterior, iba a quedar en cabeza del banco, como un aspecto monetario. Que si Gerardo nos puede contar un poco la evolución o cómo fueron las características de esa discusión. Gerardo, por favor. Bueno, gracias, Armando. Una de las ventajas de no ser ya servidor público es que puede uno decir cosas que seguramente son políticamente incorrectas. Yo realmente digamos, una de las cosas con que me quedé un poco frustrado del proyecto de ley es que yo sí con el tiempo me convencí que el Banco de la República debía ser el regulador del sistema de pagos. No tenía esa función en el año 91 por la razón muy sencilla que en ese momento pues eso no era digamos, una función propia de los bancos centrales y como lo señalé como uno lo puede ver, la ley 31 ha tenido muy pocas modificaciones. Entonces, el mismo banco se ha cuidado de ampliar sus funciones, etc. Este tema tomó, por lo menos con Juan Pablo, cuando éramos colegas en el banco, una discusión larguísima, en donde además se contrató a académicos y tuvimos unas discusiones realmente muy largas con el gobierno. Y por lo menos para mí creo que es una frustración que no lo tenga el Banco de la República esas funciones. No porque el Ministerio de Hacienda no lo pueda hacer, sino porque creo que realmente complementa de una manera muy clara todo lo que es la regulación del sistema de pagos. Y para Jorge y para Lega, pues cuando uno ve lo que ha pasado es que se volvió a quedar con un regulador del sistema de alto valor del Banco República, un regulador, digamos, de sistemas de bajo valor con el gobierno y quedó, digamos, el mico de las postales andando por el camino, con una regulación distinta. Entonces, yo francamente creo que hay muchas razones para justificar que sea el Banco de la República. Entiendo que el banco tomó la decisión de no hacerlo y de más bien tomar una decisión de participar de una manera muy activa a través del CENIT. Esa era una de las alternativas, pero en este punto sí, como le digo a Armando, sí, yo sí creo que se ha debido ir un poco más al otro lado, así lo están haciendo muchas jurisdicciones de otros países. Muchas gracias, Gerardo. Ahora Armando, si me permiten un comentario sobre ese tema. Mire, yo creo que estando aquí, sí, pues después de tantos años, yo ya juego por la Virgen del Carmen, digamos. Ni el banco ni el ministerio me gustan uno más que otro, son dos super entidades y les tengo un aprecio infinito a ambas. Yo creo que
hay como dos visiones posibles. Una visión que yo llamaría vertical, que es ver los sistemas de pagos integrados desde el efectivo hasta el sistema de pagos de alto valor. Y todas las interrelaciones que tiene ese sistema de pagos. Y el sistema de pagos de alto valor, siendo el banco el único emisor, digamos, de moneda electrónica y el sistema de efectivo siendo el banco el proveedor del efectivo, pues tenía todas las economías de escala, digamos, que fuera el banco en ese sentido. Hay otra visión que es como más, llamaría yo horizontal, de lo que son los pagos de bajo valor, que tiene que ver como con compras electrónicas, como con otra clase de regulaciones que son más inherentes al gobierno. A mí, pues yo estuve en ese trabajo con Gerardo y me parecía bien que fuera el banco, pero no me parece mal que sea el Ministerio de Hacienda. Lo que me parece una pérdida es lo de los postales. Eso sí me parece una pérdida que es de un costo mayor. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora sí, Luis Fernando Mejía, adelante. Muchas gracias, Armando. Gracias, doctor Zárate, por la presentación. Saludo muy especial a Felipe Lega y al señor superintendente financiero. Yo tengo dos inquietudes. La primera, ya se habló, digamos, de un tema que quedó por fuera, que había recomendado la misión de mercado de capitales y que también pues, se había discutido desde hace mucho tiempo, que es el tema de la rentabilidad mínima. Yo quisiera preguntarle, doctor Zárate, ¿qué otros temas gruesos que habían sido recomendados por la comisión quedaron por fuera? Yo menciono dos, no porque creo que sean los centrales, sino porque se me quedaron cuando la misión hizo su presentación de recomendaciones, que tal vez no los vi reflejados directamente en la presentación que usted hizo. El primero tiene que ver, por ejemplo, con el tema de esta idea de pasar de licencias de instituciones hacia actividades, ¿no? Lo que la comisión llamaba licencias modulares. Usted habló algo de un cambio ahí, pero me parece que el alcance no es el mismo. Y es un tema pues muy polémico, entiendo, por parte del regulador, pero que pues tenía la visión de aumentar e incentivar la competencia también. Entonces, ese tema, por ejemplo, me quedó sonando de la presentación de la misión y no lo veo acá. Y el otro punto que también tocaron, y recuerdo, fue el modelo de autorregulación, ¿no? Que parece que tiene algunos ajustes y tampoco lo vi reflejado. Pero menciono esos dos simplemente como ejemplo, no porque diga que son los sustanciales, pero sí más bien me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Qué se quedó por fuera que era esencial? Ya usted mencionó el tema de postales, ya usted mencionó el tema de rentabilidad mínima, pero me pregunto si hay temas complementarios adicionales, grandes, gruesos, que se quedaron por fuera. Y el otro punto es si a la par de la radicación de este proyecto de ley hay algún tipo, digamos, de metas cuantificables que permitan hacerle seguimiento a los resultados de esta ley en el caso de que sea aprobada como se presentó. No sé si, por ejemplo, están pensando en metas de aumento de la profundización del mercado de capitales, no sé, llegar al 60, 70% en 15, 20 años. Ese tipo de cosas, ¿cómo medimos el éxito, digamos, cuantificable de este proyecto de ley? Concentración del mercado financiero, concentración de fondos de pensiones, no sé, ¿cuáles son las metas críticas aquí para hacerle un seguimiento a los resultados puntuales en el corto, medio y largo plazos de este proyecto de ley tan interesante? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mire, yo diría me parece que el punto de Luis Fernando de las licencias modulares es central. Pero ¿cuál es el concepto, digamos? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo era que una entidad tuviera la carga regulatoria de lo que ella aspiraba a hacer. Y creo que hay formas para llegar allá. Y una de las formas para llegar allá, nos pareció la mejor forma, es la tecnología que acá estamos proponiendo, y es tener unas licencias muy amplias donde cada uno de los agentes dice exactamente en qué se quiere especializar, y tener una carga regulatoria de supervisión coherente con las cosas que quiere hacer y que va a tener autorizado a hacer. Yo creo que eso cumple con el espíritu y el objetivo que había señalado la misión. Es la misión del mercado. Sobre las metas cuantitativas, yo creo que hay que tener en cuenta que esto es parte de una política más amplia, digamos, es solo una parte de una política más amplia. Y en el documento de política financiera hay unas metas cuantitativas que son claras y sobre variables, digamos, que son importantes en el bienestar. Es posible que puedan ser
puedan ser complementadas, y me parece que es una buena idea para el doctor Castaño y el doctor Lega, y por supuesto para el Ministerio de Hacienda. No sé si hay algo más que ustedes quieran, doctor Castaño y Lega, decir al respecto. Sí, sí, doctor Juan Pablo, no, creo que ratificarlo como usted lo decía, doctor Luis Fernando, yo creo que la misión y lo que tuvimos la oportunidad de presentarles en su momento era también en muchos de los temas que terminó recomendando, algunos los aterrizaba y uno podía tener una sensación mucho más clara de cómo se implementaba, llamémoslo así. Otros temas quedaban mucho más filosóficos en el buen sentido y quedaba sujeto a cómo se plasmaba eso. Yo no consideraría que el tema de las licencias modulares que no quedó abordado, al contrario, como lo dice el doctor Juan Pablo, pues esta es la forma precisamente que encontramos más eficiente de abordarlo. Creo que incluso analizamos el tema de tener una multiplicidad de licencias, por ejemplo, que se concentraran en actividades, lo cual lo hacía muy engorroso incluso para la misma movilidad que podría tener. Puede haber actores que pudieran estar interesados en un primer momento en ofrecer un conjunto limitado de actividades y que les podría interesar una licencia, pero que después tendrían que pasar por un proceso de relicenciamiento si es que tienen que pasar a otra, etcétera. Entonces, esta solución nos pareció la más eficiente con todas las bondades de la recomendación de la misión en ese frente, favoreciendo la especialización, manteniendo además actores que quisieran tener y continuar ofreciendo todo el portafolio de posibilidades. Eso es una posibilidad también, no podemos satanizar a aquellos que quieran seguir ofreciendo todo el conjunto que de alguna otra forma hoy existe en la gran mayoría de actores, pero favoreciendo asimismo pues, la especialización y por supuesto en ese frente la llegada de nuevos actores. Entonces creo que sí es un tema que quedó allí incorporado. Mencionaba el tema de la autorregulación. Ahí lo que pasa es que las discusiones que podríamos dar no son de carácter legal, excepto un tema muy específico y es la autorregulación obligatoria en divisas, cosa que quedó en coordinación con el Banco de la República, quedó incorporada en la ley. Hoy en día la autorregulación es voluntaria en valores, es obligatoria, perdón, únicamente en valores, en divisas era voluntaria. Entonces estamos incorporando ahí la obligatoriedad y por supuesto queda un sujeto de mejora en el marco regulatorio. Y como le decía el doctor Juan Pablo, pues las metas cuantificables son muy importantes y en efecto en el documento político las vamos a encontrar, donde estamos hablando, por ejemplo, cómo queremos favorecer la participación de la inversión en el mercado de capitales, de la participación en el mercado de capitales de inversionistas retail, por ejemplo. Entonces trazamos unas metas volantes al 2022 y unas al 2025 sobre las cuales se le puede hacer seguimiento y, por supuesto, eventualmente podrían ser complementadas con otro tipo de indicadores. Gracias, Felipe. María Mercedes Cuellar, adelante. Ay, gracias. Quería hacer una pregunta y un comentario. No, es que yo sí estoy totalmente de acuerdo con Gerardo en que, digamos, mi pelea ya en el banco, la época que me metí con los sistemas de pago, para que eso fuera a dar al banco, y yo, me parece que hubiera sido mejor que lo del gobierno, pero bueno, lo que es importante es que de alguna manera sí esté acogido en alguna parte, porque antes no estaba en ninguna parte y era caótico. Y el otro es una pregunta que tiene que ver nuevamente con el sistema pensional. A mí me parece que el sistema pensional, aparte pues, de todos los problemas que tiene y que todo el mundo conoce, me parece a mí casi que inaudito que es un sistema, sobre todo el sistema privado, que no pensione prácticamente a nadie. Yo creo que con esto el seguro previsional se va a arreglar un poco algo, pero yo también había oído y vi que en el plan de desarrollo han metido algo que me pareció sumamente interesante, que era que no se devolvieran los ahorros estos que quedan cuando la gente no se puede pensionar, sino que de alguna manera eso se volviera un ver después para que la persona tuviera acceso así fuera una pensión por debajo del mínimo, pero no sacar el ahorro de toda la vida y acabar después el gobierno otra vez de vuelta pensionándolo con el otra pensión esta que ¿cómo se llama? De Colombia Mayor o como se llame. Eso quedó, eso no, eso lo sacaron, no, yo no sé, yo oí que lo habían metido ahí inicialmente en el plan de desarrollo que era inmediato, pues era como a 6 meses, pero creí que aquí lo habían vuelto a poner, pero no supe finalmente qué pasó. Esa es la pregunta. Yo creo que allí, a ver, yo creo que la noción que teníamos en Hacienda era que fuera obligatorio. Yo creo que en el plan de desarrollo quedó, pero finalmente no quedó obligatorio. Y digamos que tiene un incentivo y es un subsidio del 20% del valor ahorrado capitalizado del gobierno para que se haga con eso una renta vitalicia que puede ser de menos de un salario mínimo, porque pues no está en el sistema pensional normal.
Digamos que esa era la meta que teníamos en el gobierno. Ahora, no quedó, esa es una norma que ya era puramente pensional. Y ya en términos de unidad de materia, era muy difícil meter una norma de ese calibre en una reforma del mercado de capitales. Entonces yo creo que esa fue la consideración y por eso no está en la reforma del mercado de capitales. Y en todas las ideas pensionales que tuvo el gobierno, eso era un elemento y que el gobierno lo explicó públicamente, no estoy diciendo ninguna infidencia, eso era digamos que la idea del gobierno era tener tres eslabones, Colombia Mayor, luego todo el sistema de BEPS y luego el sistema pensional tradicional sin subsidios implícitos. Pero pues eso fue, digamos, no hubo el espacio político para tener una reforma funcional. No, es que yo había oído que lo han metido ahí, lástima. Gracias. Muy bien. Hay una pregunta en el chat de Gustavo Moreno. Yo le rogaría a Gustavo que se la haga a las personas que están en el foro. Adelante, Gustavo. Es una pregunta muy sencilla y es si se ha evaluado la posibilidad de escindir la superintendencia financiera y volver a crear una superintendencia de valores, dado que la tarea de impulsar el mercado de capitales tiene una dimensión proactiva, en tanto que la tarea de vigilar a los bancos se centra en la protección a depositantes y ahorradores. Yo creo personalmente que la integración de las dos superintendencias fue un error. Y agrego un comentario en lo relacionado con el sistema de pago de bajo valor. Yo pienso que en adición a los argumentos de Gerardo, hay que considerar que los ministerios y departamentos administrativos son por definición más vulnerables que el banco a interferencias indeseables. Okay. No sé quién quiere tomar la pregunta, Jorge. No, yo, por supuesto. Juan Pablo. No, lo dijimos muy claramente en el sistema, en el documento de política. A nosotros nos gusta cómo está funcionando la superintendencia integrada. Nos pareció siempre en el gobierno, me parece a mí personalmente que fue un acierto. Y yo entiendo lo que dice el doctor Gustavo y creo que la labor de promoción del mercado de capitales es una labor que no le corresponde a la superintendencia, sino al gobierno y al Ministerio de Hacienda en particular. Y creo que el fortalecimiento de las áreas financieras del Ministerio y de la URF como una mano técnica, pues va en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. No veo más manos levantadas. Andrés Langebeck, veo yo a Andrés Langebeck. Ah, no lo vi. Andrés, adelante. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Quería felicitarlo, pues yo no sé mucho del tema, pero hay dos inquietudes que tengo y una se la manifesté a Juan Pablo hace unos meses. Es el tema definitivamente de las criptomonedas y yo creo que aquí hay, en un país con la muy baja educación financiera que tiene Colombia, este tema de las criptomonedas realmente se ha vuelto un dolor de cabeza para el sistema financiero tradicional y yo creo que para el mercado de capitales eventualmente, porque la gente realmente piensa que ahí puede haber una generación de valor importante y yo soy de los que piensa que efectivamente es una pirámide que adicionalmente tiene los riesgos que vamos a ver. La señora Yellen está pasando una legislación en los próximos días obligando a que las transacciones de más de $10,000 a través de criptomonedas sean reportadas a las autoridades. Entonces, a mí sí me parece, bueno, y por el otro lado China, que efectivamente decidió hace pocas semanas prohibir el tema de criptomonedas para sus nacionales. ¿Sí? Así de sencillo, sin ponerse a hacer ejercicios o experimentos controlados o no controlados. A mí me parece que Colombia está un poco en mora de resolver ese tema que se está creciendo. Y el otro tema que pues me gustaría conocer,
probablemente tendría que ver tangencialmente con el tema de la ley del mercado de capitales. Tal vez no. Tiene que ver con el tema de las monedas digitales de los bancos centrales. No sé, digamos, Europa ha venido avanzando mucho y obviamente pues ya hay países que han venido implementando esto muy rápidamente. Quisiera saber cómo ustedes ven ese tema y si ha habido realmente un avance en el estudio en Colombia de temas de esa naturaleza. Gracias. Sí, yo comienzo por lo segundo y de pronto Gerardo y Arturo saben más cosas más recientes que lo que yo sé. Yo creo, o más bien, yo diría en ambos temas, mi temor, Andrés, es que no sé en cuál va a ser el equilibrio final. O sea, yo no sé si esto es buena parte de lo que va a ser el futuro o eso, como usted dice, un mal invento financiero que va a morir con unos quebrados y ya. Y yo creo que el mundo no lo sabe y hay uno de regulaciones y gente que va para un lado y para otro. O sea, Corea ha cambiado 3 o 4 veces de bando. Y yo realmente, yo diría que allí la estrategia es mucho más controlar los daños de sistema financiero, si es que hubiere, y aprender. Y comienzo por la segunda parte, en el aprendizaje. Por lo menos hasta el tiempo que yo estuve en la Junta, se habían hecho ya experimentos con algunos miembros del sistema de pago importantes para ver cómo funcionaría una moneda digital entendida esta como algo distinto a lo que hace el banco todo el tiempo, que es generar reserva, digamos, el banco genera reserva todo el tiempo electrónica, pero llegar a lo que podría entenderse como una moneda digital, creo que había unos experimentos que habían estado bastante interesantes en ese momento, digamos, en términos del diseño y de la ejecución de la política monetaria. Y sobre el primer punto, pues diría que yo creo que el enfoque fue tener experimentos controlados y le pediría a Jorge que nos cuente un poco de la lógica y de cómo ha operado la arenera sobre eso. Sí, doctor Juan Pablo, yo creo que el comentario es muy pertinente. Yo creo que no es fácil tomar la decisión en un sentido u otro sobre si uno definitivamente prohíbe, porque prohibirlo trae una carga implícita de quién tiene que controlarlo y cómo se controla, y este es uno de los principales los problemas fundamentales que por construcción tienen las criptomonedas. No están ubicadas, no se conocen, no son físicas. Entonces realmente eso tiene una carga fundamental, pero no por esto debería dejarse de evaluar. Lo segundo es que creo que hoy se ha depurado mucho más la tecnología y el propósito de los criptoactivos. Criptoactivos como monedas definitivamente no, eso está demasiado lejos en todas partes. Criptoactivo como inversión, pues se han ido afinando algunos elementos, pero definitivamente todavía la volatilidad, eso es un activo que no es para todo el mundo. La especulación sigue estando al orden del día, o sea, eso no tiene fundamentos como para admitirlo como un activo financiero. Y los reportes de transacciones sospechosas, Colombia sí los tiene. Hoy los exchanges están en la obligación de reportar ese tipo de cambios. ¿Por qué la arenera? Y el ejercicio controlado me parece que es una forma de enseñarnos y quitarnos mitos de quién puede y quién no puede. No con la plata del ahorro del público, sino como ese canal entre el sistema financiero y los exchangers y los que invierten en este tipo de posibilidades. Yo creo que aún no han empezado operativamente las transacciones, están próximas, pero pues todos los días salen anuncios diferentes. El último precisamente lo tuvimos con Binance, que es uno de los jugadores que está aquí en Colombia sobre sus investigaciones en los Estados Unidos por temas de lavado de activos. Aquí internamente seguimos en la misma discusión. Creo que mientras no logremos superar realmente esa tranquilidad en términos de origen de recursos, due diligence del consumidor o del cliente, etcétera, pues sí es muy complicado que nosotros nos movamos incluso como un elemento de inversión. Pero restringirlo también tiene una carga para el Estado muy grande, porque es básicamente quién, cómo y en qué condiciones se prohíbe. Esas discusiones se han venido dando y yo creo que para nosotros es fundamental como sistema financiero mantenernos en la línea de que el ahorro del público no debería estar incluido en estos elementos, y yo creo que sobre eso pues esperar un poco que se termine de decantar. Lo de China pues sí, se lleva cuántos años
facilitando y haciendo las cosas y de un buen momento a otro pues cierra y dice ahora que ustedes hacen prácticas anticompetitivas van a tener que hacer esto, pero pues lograron desarrollar un mercado y tienen unas consideraciones especiales. Yo creo que cada caso es muy diferente y Colombia tiene unas restricciones que lo hacen mucho más complejo en comparación con otras jurisdicciones. Muchas gracias, Jorge. Santiago Montenegro. Gracias, Armando. Y muchas gracias, doctor Juan Pablo. Y un saludo muy especial a los doctores Castaño y Lega. Yo quiero hacer primero un comentario muy general que no tiene nada que ver directamente con este proyecto de ley, pero sí, digamos, con las condiciones en las cuales florece un mercado de capitales. Y en ese sentido unir, digamos, esta discusión con otras discusiones que hemos tenido en este foro anteriormente, ¿no? Y un poco entonces comienzo diciendo que el ahorro de Colombia es bajísimo, ¿no? Un 18% del PIB. En un caso extremo, tenemos un país como China que ha tenido tasas de ahorro del 45%, ¿no? Y con tasas de inversión del 40%. Entonces se ha dado el lujo de exportar un 5% del PIB e invertir en bonos del tesoro, en una cantidad de cosas, ¿no? Entonces un poco, digamos, si queremos desarrollar el mercado de capitales, tenemos que pensar por qué tenemos esa tasa de ahorro tan baja, ¿no? Y eso tenemos que unirlo al tema de la informalidad de la economía, ¿no? Entonces ahí vienen temas del uso del efectivo, del 4 por mil, de un salario mínimo como porcentaje del salario medio más alto del mundo, temas de costos no laborales, etcétera, ¿no? Esta reflexión, digamos, tenemos que unir estos dos temas, ¿no? Y un poco también ver los problemas de información que existen, ¿no? Porque con mis colegas, con Jorge Llano y los colegas de Asofondos, empezamos a ver las cifras de ahorro y de inversión que publica por un lado el DANE y por otro el Banco de la República. Y ahí están publicadas. Y hay unas diferencias muy grandes, ¿no? Sobre los mismos temas. Entonces bueno, pero antes de entrar en eso, decir también que pues nosotros queríamos estudiar el ahorro de las familias como porcentaje del PIB y ver cómo el ahorro pensional pues hace parte del ahorro de las familias y tratar de estimar eso. Pero empezamos primero a ver pues unas cosas muy raras, ¿no? Pues que ustedes también conocen y creo que Armando escribió una columna sobre eso alguna vez. Ver primero las discrepancias tan grandes entre este ahorro del 18% del PIB y la inversión como porcentaje del PIB. En el pasado gobierno, las autoridades económicas y el presidente Santos hablaban de que habían logrado una inversión del 29% del Producto Interno Bruto, la más alta de la historia, ¿no? Y uno veía la tasa de ahorro del 18%. Entonces uno decía, pero entonces el déficit en cuenta corriente pues debería ser 11% del PIB. Y si sería 11% del PIB, pues bueno, ya no solo nos habrían bajado la calificación de riesgo, habría una crisis, ¿no?, de balanza de pagos brutal. Pero claro, la balanza oficial era 5 o 4%, ¿no?, el déficit en cuenta corriente, ¿no? Entonces hay un problema de información y unas discrepancias muy, muy graves. El cálculo de la tasa de inversión pues también tiene un problema del año base, el deflactor, etcétera, pero la discrepancia de todas maneras es muy grande y hay una inconsistencia gigantesca. Bueno, entonces, poco por eso y por las discrepancias en las cifras entre el DANE y el Banco de la República, comenzamos a ver el tema de la informalidad y de la economía informal en general y en particular de la economía ilegal y del narcotráfico. Y así acabamos haciendo ese estudio de la estimación del PIB del narcotráfico que va a publicar Hernando Zuleta en un libro. Entonces un poco, digamos, quiero llamar la atención sobre estos temas, ¿no? Entonces, que deberíamos hacer como
no sé, entre todos una alianza para estudiar bien este tema, de estimar bien cuánto es el ahorro legal e ilegal, cuánto es la inversión legal e ilegal, unir eso al tema de la informalidad y de la ilegalidad, ¿no? Para tener primero un buen diagnóstico y luego ver qué políticas hacemos, ¿no? Para el mercado de capitales también. Entonces ese era el primer punto que quería resaltar. Y lo otro que quería decir es que aparte de esta ley, hay un par de leyes que pueden ser pues devastadoras también para el mercado de capitales, ¿no? Una es un proyecto de ley para retirar los ahorros pensionales, siguiendo un poco lo que ha sucedido en Chile y en Perú, ¿no? Con efectos pues devastadores para la economía en general y en particular para el mercado de capitales, ¿no? El año pasado, todo el año, enfrentamos un proyecto de retiro de fondos con ayuda del gobierno, del doctor Zárate y de todo, doctor Lega, todo el gobierno, ¿no? Fuimos exitosos, pero ese problema sigue ahí latente, ¿no? Nosotros planteamos que en lugar de retirar los ahorros pensionales, pues para eso están las cesantías. Con el gobierno se redactó un decreto para facilitar el retiro de las cesantías por causas distintas al desempleo, si se demostraba que caía el ingreso de las personas, y se llegaron a retirar para este propósito un monto importante, 2.2, ¿no? Bueno, en fin, entonces eso lo logramos parar, se hundió ese proyecto, e incluso tuvimos el apoyo de las centrales obreras. Las centrales obreras en Colombia, a diferencia de Chile y Perú, se opusieron, ¿no? a este proyecto de ley. Pero hay otro proyecto de inversiones forzosas, ¿no? Que está planteando una inversión forzosa de por lo menos un 3% en bienes en fondos de capital privado, ¿no? A nosotros eso nos parece pues muy inconveniente, ¿no? Que el Congreso se ponga a decir, a decretar inversiones forzosas de los inversionistas institucionales, ¿no? Yo creo que eso es muy inconveniente, y ese es el comienzo, ¿no? Ese es el comienzo, ¿no? Después dicen que no es el 3, sino el 6, y luego Roy Barreras pues nos va a decir en qué tenemos que invertir, y, en fin, ¿no? Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias, Armando. Gracias, Santiago. Juan Pablo, Jorge, sí. No, yo diría, primero, pues estoy de acuerdo con los comentarios del doctor Santiago. Esta discusión con el doctor Santiago la hemos tenido un par de veces. Yo creo que en lo de tasa de inversión y ahorro, pues hay un fenómeno allí de los precios relativos, ¿no? de la inversión vis a vis el PIB. En fin, eso explica como 4 o 5 puntos de diferencia, y en el resto, pues ahí hay unas cosas metodológicas entre la balanza de pagos y las cuentas nacionales, pero estoy de acuerdo en que es un buen abrebocas para estudiar esos temas que son muy importantes. El tema de los proyectos de ley, pues ese es el día a día de los funcionarios públicos, y yo me parecería un abuso con ellos ponerlos a opinar de eso. Entonces yo creo que ese será un tema que ellos tendrán que ver en el día a día. Y sobre las inversiones forzosas, me parece que un tema para pensar interesante es, yo creo que el Congreso siempre busca alguna forma pues tiene que tener alguna forma de respuesta a su constituency. Y yo veo, ustedes, muchos acá tienen una experiencia mucho mayor que la mía de lo que era la Junta Monetaria, pero de las cosas que yo leo, yo veo un traspaso de los créditos dirigidos de la Junta Monetaria a las exenciones tributarias, y de las exenciones tributarias lo que yo veo en el próximo capítulo son las inversiones forzosas. Yo creo que eso es una cosa que sería interesante estudiar, porque es una fuerza que no por prohibirla deja de existir y va a salir por alguna parte. Y yo veo en el Congreso pues la forma de responder a sus votantes de una forma directa, y yo veo esa trayectoria histórica como para estudiar de lo que era el impuesto inflacionario asignado a dedo a una cosa más fiscal de exenciones tributarias a
un nuevo capítulo de inversiones forzosas, pero me parece un tema para otra conversación más larga. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, no hay más preguntas. Yo lo único, antes de cerrar, tenía una duda, pero de procedimiento. ¿Ustedes creen que esta ley va a salir en esta legislatura? ¿Va a salir bien? ¿Cómo la ven? ¿Cómo está caminando esa ley? Para saber qué podemos esperar. Eso sí, no lo sé yo. El doctor Castaño y el doctor Lega que Felipe, si tienen, doctor Armando, yo creo el derecho a no responder su pregunta. No, doctor Armando, no hay problema. Yo creo que, pues, en efecto, ya estamos, en este momento la expectativa es que, por supuesto, arrancando la siguiente legislatura podamos dar los debates faltantes. Digamos, obviamente ahí también, usted sabe que son temas que dependen mucho de los tiempos y de los proyectos que vayan llegando al Congreso, pero por supuesto la expectativa es que finalizando tercer trimestre y ojalá un poco antes podamos estar teniendo esta ley aprobada, para de ahí pues arrancar por supuesto toda la reglamentación que se deriva de la misma. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ahora sí ya no hay más manos levantadas ni nada en el chat. Entonces, señores, Juan Pablo, muchas gracias. Jorge, querido, Armando, ahí tengo una pregunta. Adelante. No, es que me pareció muy interesante el tema de aumentar el número de emisores listados en bolsa. La pregunta es si eso está relacionado con la posibilidad, digamos, de que las SAS puedan llegar a ser emisores, porque mucha de la informalidad podría estar ahí, podría estar en esa cantidad de, digamos, de empresas que son las SAS, que son menos formales que una sociedad anónima. Entonces, no sé si, más una pregunta para el superintendente, si ese es digamos, el objetivo de esa parte de la reforma. Tal cual, doctor Linares, el propósito es cerca del 70-80% de las empresas del país son SAS y nacieron con esa restricción, con algún propósito bien pensado, pero pues la coyuntura nos mostró que era necesario avanzar en poder tener esa capacidad de permitirles financiación vía mercado de capitales, y ese es el propósito, precisamente poderles dar ese espacio, porque sí hay mucho allí que no logra financiarse en el mercado bancario por el apetito de riesgo, pero que sí sería muy adecuado el mercado de capitales, y mediante otros instrumentos no estaban llegando allá a financiación. Los fondos de capital privado también hacen una decantación. Entonces creo que ese es el camino a que podamos tener mejores espacios de acceso a recursos por parte de ellos, o incluso de parte de equity, ¿no? Cumpliendo sí unos estándares de gobierno corporativo, que creo que es lo más relevante. Las SAS nacen también con muchos procesos simplificados, y a la hora de un inversionista evaluar, pues no necesariamente tiene esa capacidad de poder acceder a la información que se requiere, ni a los estándares de gobierno. En eso pues vamos a ir calibrando, hay unas facultades para que el gobierno nacional pueda ir definiendo qué estándares de gobierno corporativo se van a exigir, pero ese es el propósito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a cerrar la sesión. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy amable por todos sus aportes. A Jorge y a Felipe, muy queridos. Bienvenidos siempre a este grupo. Y yo quiero invitar a toda la audiencia que nos despidamos con un aplauso que se los merecen. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues. A ustedes muchas